dándole el patrón de diseño momento. ¿Qué es este patrón? Este patrón es un diseño que permite utilizar y almacenar y restaurar el estado de un objeto a la medida que se necesite. Esto sin llegar a romper el encapsulamiento que se tiene sobre el objeto. Dentro de la industria a resolver el problema de almacenar y restaurar un estado de un objeto en específico, permitiendo que el objeto vuelva a un estado anterior de manera sencilla, lo cual se necesitaba debido a que se necesitaba programas o diferentes aplicaciones que guardaran un estado anterior eh, a medida que se necesitara o ante un fallo. El patrón Memento propone que la responsabilidad de crear instancias de estado recae en un objeto originador, en lugar de que otros objetos intenten copiar el estado desde afuera. La propia clase originadora puede crear la instancia ya que tiene el acceso completo a su propio estado, y se sugiere almacenar esta copia del estado en un objeto llamado memento, cuyos contenidos son inasequibles para otros objetos externos a él. La comunicación con los mementos se realiza a través de una interfaz limitada que permite extraer metadatos de la instantaneidad, pero no el estado original del objeto. Eso funciona con una forma de protección. Las ventajas del patrón memento. La restauración, como habíamos mencionado anteriormente, permite restaurar el objeto estado, ampliamente útil en programas que se requiera estar guardando diferentes estados de restauración, dado a que vaya a ocurrir un fallo. Protege ante los fallos. Estas son las principales funciones ante los fallos, cuando por ejemplo los clientes realicen cambios y este cambio produzca un error o una inconsistencia en el sistema. Ahí entra el patrón momento a resolver mediante el almacenamiento de un estado anterior en el cual el sistema se encontraba bien. Separa la responsabilidad de almacenar y recuperar el estado del objeto de la responsabilidad de modificar el estado del objeto. Eso lo hace más eficiente al momento de programas modulares y al momento de extender el sistema, el código. Bueno, en cuanto a las desventajas, presentamos la desventaja de que el patrón de momento puede significar un consumo excesivo al momento de que, por ejemplo, los usuarios realicen múltiples o generen múltiples estados. Esto puede implicar un consumo excesivo de RAM, ya que estos estados se tienen que almacenar. Bueno, la obsolescencia. En cuanto al patrón momento, el patrón momento puede guardar estados que sean obsoletos, lo cual influye en la obsolescencia en cuanto al almacenamiento, que ahí va a haber copias de estados que ya no sean de utilidad para el programa. En cuanto a la usabilidad, tanto hay lenguajes como PHP, Java y Python que no ofrecen garantías al respecto de la integridad del estado contenido en el patrón momento. O sea, no te garantiza que el estado va a estar 100% bien. Por eso se tiene que aprender, saber manejar. En cuanto al patrón movimiento, este funciona, bueno, generalizando mediante cuatro clases principales: el originador, el cliente, el memento y el carácter. Eh, bueno, vamos con el código. En el código nosotros encontramos estos casos de uso. Por ejemplo, bueno, el programa utiliza texto plano, SQL y
texto plano, SQL y un WSFTP, cuales funcionan como básicamente archivos planos o archivos modificables. Bueno, en la funcionalidad encontramos migrar datos, cargar el estado de migración, leer el estado del archivo y guardar el estado de migración, de, partiendo del texto plano o del texto que se quiera modificar. Bueno, en cuanto a los SQL, tenemos la opción de leer partiendo del archivo plano de datos del cliente, crear objeto y guardar el cliente en la base de datos, en el SQL. Bueno, en cuanto al diagrama de clases, encontramos diferentes clases: Customer, Data Cover, Data Cover Memento, DC Cliente, Memento Header y Field Util y MissUtil. Estas dos clases funcionan principalmente para lo que viene siendo el copiado, el modificado de archivo y bueno, principalmente modificar los archivos planos y los SQL y el otro archivo. Bueno, en estas clases funcionan para realizar el patrón memento. Esta clase funciona como la clase main, la cual funciona como la base para el patrón memento. La clase customer funciona como el cliente. El cliente el cliente afecta al originador y registra un nuevo estado con el correct taker. En otras palabras, es quien realiza el cambio sobre el objeto y registra el estado. Eh, bueno, en cuanto al momento header, este funciona dentro del diseño como el originador. Es el componente que cambia el estado. Este es el componente que funciona como para originar y cambiar el estado del objeto memento en determinado tiempo de ejecución. El data covers y el data cover memento funciona en este caso, bueno, pues mostrando el data cover memento. Funciona como el componente memento que básicamente cumple la función de almacenar lo que le pase según nuestra diseño de clases. Funciona como el almacenador de lo que le pase el momento header, el cual es el originador, como lo podemos observar en el código. El customer funciona como el cliente, el cual es inserta los valores según se necesita, el ID, find y name. El data covers funciona como, bueno, el customer funciona como el cliente, el cual puede insertar valores. El data cover funciona como almacenador más que todo. De ese cliente es la clase main, el file util y el mais util funcionan para modificar lo que viene siendo los archivos que no están en punto Java. El momento header funciona como el originador. Get momento. Y funcionando la topología, funcionando el diseño del patrón mediante el originador, que le pasa al data covers el estado y data covers memento, el cual almacena el estado. El customer puede modificar los file útil y mis útil funcionan para lo que viene siendo manipulación de los archivos. Y en el código podemos ver, por ejemplo, en el código, bueno,
diagrama de caso podemos ver en el almacenamiento del memento cómo va almacenando mediante estas dos clases. Como esta es la clase originadora, como esta funciona como el main, este funciona para modificar lo que viene siendo los archivos, y este funciona como el cliente, el cual inserta los archivos y los valores. Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Quintero y ahora vamos a ver un poco lo que son los casos de uso de este patrón y dónde podemos ubicar el patrón dentro de estos con los diagramas de secuencia. Primero tenemos el primer caso de uso, que sería el de migrar datos, donde en un principio lo que hace el usuario es ejecutar el programa, donde tenemos nuestra clase principal, que sería DCClient, con la función main, que es con la que iniciamos el programa. Aquí lo que vamos a hacer, como se puede ver aquí en este diagrama, vamos a ejecutar y crear dos objetos, el cual va a ser el memento handler y el data converter. En este caso no nos interesa tanto lo que vamos a hacer con el data converter, el memento handler quiero decir, sino lo que nos vamos a hacer con el data converter, ya que vamos a usar el primer objeto dentro del segundo. Entonces creamos este data converter. Y una vez con esto, lo que vamos a hacer es que vamos a que este data converter le vamos a poner inicializar el momento. En este caso, ¿a qué me refiero con inicializar el momento? Lo que vamos a hacer es darle un punto en el pasado en el que queremos cargar los datos anteriores. ¿Sí? Que este sale del objeto que creamos anteriormente. Y entonces, al crear lo que hacemos es, aquí dentro del código, lo que hacemos es sacar el memento del primer objeto que creamos y se lo damos al object converter como argumento para que lo guarde dentro de la propia clase. Que es lo que vemos aquí. Primero lo que obtenemos es el memento y aquí es cuando se lo ponemos al otro objeto, al object converter. Aquí hacemos esta validación de si el memento que acabamos de conseguir no es válido. Lo que vamos a hacer es simplemente salirnos de aquí y terminar el proceso. De lo contrario, pues vamos a hacer el proceso, que en este caso vamos a tener un caso de uso, que sería el de leer datos de cliente de archivo plano. Y lo mismo, si ahora sí hacemos esta validación, que es que si el proceso dentro del object converter es nulo, entonces simplemente vamos a decir que el proceso no es válido, que la data no es válida y que vamos a tener que corregir la data y volver a correr la aplicación, que es lo que nos muestra este pequeño caso de uso de aquí. ¿Sí? Con su diagrama de secuencia correspondiente, que es lo que nos dice lo mismo, que la data no es válida, que el proceso se detuvo y que primero corrija la data y vuelva a correr la aplicación. Y aquí nos da un pequeño, ¿cómo se diría? Otro diagrama de secuencia para cómo hacemos el guardado del estado de la migración. Bueno, ahora ya que explicamos, digamos que de forma muy general el primer caso de uso con su diagrama de secuencia, vamos a explicar los diagramas de secuencia internos. Que en este caso tenemos el cargar estado de la migración, que sería este. Bueno, entonces en este caso de uso lo que hacemos es, a partir del momento en que obtenemos el momento, ¿sí? En el código empieza este caso de uso. Que lo que hacemos es que a partir del objeto ya creado en el caso anterior, que sería el memento handler, vamos a movernos a otra clase, que sería la de FileUtil. Sí, que dentro del propio memento handler, sí, lo que vamos a crear es un nuevo FileUtil. ¿Sí? Que es este
línea de creación que tenemos aquí, y lo que hacemos es crear este file ut. Y vamos a hacer esta validación, que si el archivo existe, ¿sí? El archivo que tenemos aquí, que es de donde vamos a extraer los datos de un momento anterior del patrón, si este archivo existe y lo tenemos dentro de la carpeta que estamos ejecutando, lo que vamos a hacer es atraer ese objeto y crearlo como un nuevo objeto. De lo contrario, simplemente paramos la ejecución ahí. Entonces, miramos aquí dentro del diagrama de secuencia. Si el objeto existe, entonces creamos un nuevo objeto y le damos el nombre de ese objeto aquí. Y si existe, pues terminamos ahí, y si no, pues volvemos. Si existe, termina este subcaso aquí y volvemos. De lo contrario, pues se sigue ejecutando. ¿Qué es lo que queremos aquí? Volvemos al objeto si el archivo que estamos buscando existe. Devolvemos el objeto a la clase principal para que el Object Converter lo guarde como elemento, que sería esta primera función que tenemos aquí. Para crear y devolver este objeto, lo que tenemos que hacer es leer el objeto del estado, ¿sí? O sea, leer el archivo que tenemos donde tenemos el objeto que queremos guardar. Entonces aquí lo que hacemos es verificar que este archivo exista, y si existe, lo que hacemos es leer el objeto desde el archivo, que sería este otro caso de uso, que tenemos el archivo y el diagrama de secuencia, que sería este. Aquí lo primero que hacemos es crear el nuevo archivo con leyendo el archivo que ya teníamos, o sea, este archivo. Y lo creamos y lo guardamos en un objeto tipo file, que es lo que estamos haciendo aquí. Si este file sí existe y tenemos todo bien normal, entonces este file lo vamos a convertir ahora en un file input stream, que es lo que hacemos aquí. A partir de este id file, lo generamos como un file input stream. Con este file input stream, lo que hacemos es, a su vez, hacer un object input stream, ¿sí? Que sería, lo que hacemos es primero leer el archivo, que sería con esta función. Después lo convertimos a un file input stream, y a partir de ahí creamos un nuevo object input stream, que es lo que vamos a usar posteriormente para devolver el objeto. Y ya una vez hacemos esta conversión, lo que vamos a hacer es guardarlo dentro de la función, bueno, la variable object_memento, que lo que hacemos es, a partir de este input stream, lo que vamos a hacer es leer el objeto y lo vamos a castear, ¿sí? O sea, vamos a convertirlo a un tipo dataConverter.memento, que es lo que estamos haciendo aquí. Una vez hecho esta lectura, que es el que aparece aquí, y se crea este objeto, lo que vamos a hacer es cerrar el object stream, ¿sí? Que es el que creamos para poder leer el archivo. Después de esto ya volvemos a lo que es el caso de uso que estábamos viendo antes, que ya leímos aquí esta parte. Entonces volvemos a nuestro caso de uso inicial, que sería el de y una vez ya aquí terminemos el object stream y guardemos el momento, ya volvemos al caso de uso que estábamos viendo anteriormente, que es este, ¿sí? Que una vez terminamos de
leer el objeto, lo que vamos a hacer es devolver el objeto aquí. Sí, como data converter, aquí, y lo devolvemos. Y aquí una vez lo devolvemos el objeto que guardamos actualmente. Eso sí, lo que primero realizamos aquí es que cuando terminemos de guardar el objeto, vamos a borrar el momento antiguo para que con los cambios que le vayamos a hacer a este objeto que tenemos aquí, lo guardamos y ponemos un nuevo momento. Entonces aquí lo que hacemos es borrar el momento antiguo y ya devolvemos el objeto que acabamos de cargar. Y eso nos devuelve al caso de uso inicial, que sería aquí. Entonces ya lo que hicimos que en ese caso de uso es cargar el estado de la migración. O sea, lo que hicimos dentro del patrón es coger la información que teníamos anteriormente y cargarla nuevamente. O lo que hicimos fue cargar el momento al programa. Listo. Y terminado esto aquí, haciendo la verificación de que el momento no es nulo, es decir, que si tenemos una información anterior a lo que queremos guardar, y vamos a esta parte que es leer datos del cliente del archivo plano, que es otro una vez terminamos este pequeño subcaso de uso, vamos al último, que es guardar el estado de la migración. Es decir, ya una vez finalizado todos los cambios que le hicimos al momento, ¿sí? Cargamos primero el momento, lo guardamos dentro del proceso actual y a los cambios que le vamos a hacer los volvemos a guardar como un estado, ¿sí? Como un nuevo momento, que es lo que vamos a hacer en este caso. Donde aquí está, tenemos esta clase donde lo que hacemos es recoger el momento. Bueno, lo que hacemos primero es volver a crear un object stream, que lo que nos permite es realizar cambios en el archivo txt que tenemos aquí, que sería el id.texto. Y lo que hacemos es escribir el momento con los datos ya actualizados que mandamos aquí por parámetros. En caso que tengamos algún error, lo que vamos a hacer es devolver el hecho de que tenemos algún error dentro del momento. Y de lo contrario, pues simplemente actualizamos el archivo y lo cerramos. Y eso sería todo. Por el primer caso, por el caso de uso principal, que sería el de migrar datos. Una vez empezamos entonces lo que tenemos aquí es que empezamos a hacer la ejecución. Cargamos el momento antiguo, ¿sí? Cargamos los datos que queremos. Realizamos toda la parte de los cambios y nuevos procesos que queremos hacer con ese archivo. Y posteriormente, ya al cerrar la aplicación, lo que vamos a hacer es guardar el nuevo estado. Entonces eso sería todo.